Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor, deseando que Dios esté bendiciendo sus vidas. También saludo cariñosamente a nuestro pastor Jaime Acevedo, nuestra pastora Ruth Arco, y así también a su familia y a toda la iglesia de Talca Sur, con sus templos anexos. Un saludo cariñoso a mi hermano de San Clemente Norte, y como siempre digo, a todos quienes nos puedan escuchar en este día de Escuela Dominical. Deseo también que Dios les bendiga grandemente. Agradezco al Señor la oportunidad que hoy día me concede de estar una vez más frente a vosotros por estos medios y en este día tan especial, como digo, de Escuela Dominical, en la cual tengo la oportunidad de compartir nuevamente la palabra del Señor. Como bien usted sabe, estamos aprendiendo del libro del Apocalipsis, también conocido como la semana 70 de Daniel, por esa profecía que Dios dio a Daniel, donde le dijo 70 semanas están establecidas para Israel y van, cierto, cumplidas ya 69 semanas de año, como hemos dicho, hoy día, y falta una semana que se cumpla, que es la que estamos describiendo, la semana 70 de Daniel. También, como le decía, descrita en el libro del Apocalipsis, en la semana que hace referencia a la gran tribulación, un periodo de 7 años que se va a desarrollar aquí en la tierra, y nosotros lo hemos estado, con la ayuda del Señor, describiendo, aprendiendo más de él. Hoy día vamos a continuar. Hoy día tenemos una escuela muy hermosa, muy especial, porque vamos a hablar de la segunda venida del Señor propiamente tal, ¿ya? Esta venida que, cierto, se observa a nuestro Señor Jesucristo, cierto, montando un caballo blanco. Por eso le colocamos como subtítulo a la escuela del día de hoy, el jinete del caballo blanco, que hace referencia, como le digo, precisamente al momento en que el Señor Jesucristo regresa a esta tierra. Así que vamos a orar antes que todo para que el Señor nos dé de su gracia, para que Él dirija esta escuela dominical y pueda ser de bendición para todos, para todos. Oremos al Señor. Padre bueno, santo, celestial, en esta mañana alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre, porque reconocemos que usted es bueno y para siempre son sus misericordias. Digno es usted de honra, de gloria y de alabanza. Amado Dios, usted es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Dueño, Creador de todas las cosas. Es por eso que cada día alabamos y bendecimos su nombre. Glorificamos su nombre, Dios eterno. Le queremos agradecer todas sus bendiciones, todas sus misericordias a nuestro favor, especialmente
que hasta hoy nos ha ayudado para guardar la fe y la esperanza de un mañana mejor. Pedirle también perdón por nuestras faltas, porque cada día, Señor, que amanece, nos equivocamos, cometemos faltas delante de su presencia, y es por eso que le rogamos en este momento que nos cubra con la virtud de su sangre, nos lave y nos limpie de la mollera hasta la planta de los pies, y nos haga dignos de estar delante de su presencia, y en especial, en lo particular, estar hablando de su palabra. Le ruego, Señor, que tome dominio de esta escuela dominical, que la dirija de principio a fin, y que su gracia, Señor, esté en mi vida para que fluyan desde mis labios palabras que bendigan a su pueblo en esta hora. Le imploro estas bendiciones por Cristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a glorificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Digno es el Señor de honra, de gloria y de alabanza, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Por qué es digno de honra, gloria y alabanza? Porque Él es Dios por los siglos de los siglos. Bien, como les decía, tenemos hoy día una escuela dominical muy hermosa. Ya he optado por no decir que me parece que estos son los versículos más importantes de la Biblia, porque la verdad es que la Biblia en todo lugar nos sorprende y nos habla de una manera maravillosa. Por tanto, debo resaltar estos versículos que son maravillosos, pero como les digo, no quiero decir que son los más maravillosos de la Biblia, porque hay tanta enseñanza que el Señor nos entrega, tanta virtud en este libro santo. Pero reitero, creo que hoy día estamos frente a una lección muy decidora, muy especial, porque nos va a hablar específicamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, de esta promesa bendita que todo el pueblo de Dios espera, la promesa que esperamos, la profecía que esperamos se cumpla. Ya a veces, como decimos nosotros siempre, hay interés en escuchar profecías y ver realmente si son de Dios o no, si se llega a su fiel cumplimiento, pero yo creo que la profecía que el pueblo de Dios debe esperar su fiel cumplimiento es esta, la segunda venida del Señor a la tierra, cuando cambiará nuestra historia, cuando cambiará nuestro destino, nuestra vida. Bien, antes de entrar en materia, ¿cierto? Vamos hoy día a tomar algunos versículos o continuar en el capítulo 19 de Apocalipsis. Hoy día vamos a continuar en el versículo 11 en adelante. Considero que probablemente necesitemos a lo mejor más de un domingo para revisar esto que es tan maravilloso, que es la descripción del momento cuando Cristo el Señor aparece en las nubes. Entonces vamos a avanzar hasta donde el Señor nos dé en este día, desde el versículo 11, pero antes siempre acostumbro a recordar la clase anterior. La clase anterior, ¿cierto?, estaba descrita, estaba relacionada con la cena de las bodas del Cordero, que a grandes rasgos, ¿cierto?, describimos la clase anterior que era un acontecimiento distinto a las bodas del Cordero. Dijimos que las bodas del Cordero se llevaban a cabo en los cielos, y la cena de las bodas del Cordero necesariamente debía alcanzar al periodo milenial. Hicimos también otra diferencia, otra característica, que en la cena de las bodas, ¿cierto?, mayoritariamente el trato de Dios es con la nación de Israel. Aclaré que habían otras naciones que iban a participar también de esa cena, a diferencia de las bodas del Cordero, que el trato es mayoritariamente con la iglesia del Señor. ¿Ya? Y tomábamos una parábola, ¿se acuerda? La parábola, ¿cierto?, de las bodas del hijo del rey, y yo hacía mención a una descripción que en algún momento en la historia hizo Martín Lutero, donde él decía que el Padre, ¿cierto?, era nuestro Dios, que buscaba, ¿cierto?, una novia para su hijo, que era Jesús el Señor, y esta novia, ¿cierto?, es la iglesia del Señor. Y concordábamos, ¿cierto?, en esa descripción de Martín Lutero que yo hacía mención, y la describimos detalladamente la clase anterior. Entonces, continuamos hoy día en el mismo capítulo 19,
pero ahora en el versículo 11. Un versículo que no hablé la clase anterior, fue el versículo 10 del capítulo 19, donde voy a leerlo. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Ese es un diálogo entre Juan y el ángel, y aquí hay una enseñanza profunda. Juan reconoce, ¿cierto?, la divinidad de este ángel, pero qué importante la actitud del ángel. No acepta bajo ningún punto la adoración de Juan. Ya le dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. Es la orden que le da el ángel a Juan, y tajante el ángel. Bajo ningún punto, ¿cierto?, acepta la adoración de Juan. Dice: no lo hagas, no lo hagas. Entonces, un versículo que no tomé en la clase anterior, y como hoy día ya voy a comenzar en el versículo 11, quería hacer ese alcance, una enseñanza. El llamado, ¿cierto?, del ángel es a adorar a Dios. Y esto es relevante para la vida de un cristiano. Debemos aprender a adorar a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Y siempre yo lo estoy diciendo porque así lo he aprendido. A Dios se le adora por lo que Él es. Yo creo que ahí puede a veces estar nuestro error, nuestra debilidad, que olvidamos que a Dios se le adora porque Él es Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Usted sabe que hay muchos dioses, pero nuestro Dios es el único Dios real y verdadero. Es el creador de toda la raza humana, es el creador de todas las cosas. De acuerdo a la palabra de Dios, así lo entendemos, y de acuerdo a nuestro entendimiento, así lo comprendemos. Porque yo siempre me hago la pregunta: si Dios no existiera, ¿cómo podría yo existir? ¿Cómo podría yo existir? Entonces, de ahí nace mi adoración por lo que Él es. Para mí Él es Dios, hasta donde mi mente logra comprender la grandeza de este Dios. Bien, el jinete del caballo blanco, ¿cierto? Contextualizo esto, ¿cierto? Que este jinete, esta perspectiva, ¿cierto?, que le permite, ¿cierto?, el ángel ver a Juan, tiene que ver exclusivamente con la segunda venida del Señor a la tierra. Vamos a leer algunos versículos para entrar en materia. Vamos a tomar del versículo 11 adelante, reitero, del capítulo 19. Tiene un subtítulo aquí: el jinete del caballo blanco. Versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El versículo 11 ya nos entrega mucha información, nos entrega tremendas bendiciones. Recordaba cuando leí este versículo el momento que el Señor Jesucristo se fue de esta tierra, cuando estuvo con sus discípulos, e imaginaba, esto es un pensamiento personal, pero la Biblia también en cierta medida lo avala. Ya, si usted recuerda los dos que iban camino a Emaús, cuando el Señor por su espíritu se instaló a su lado y les preguntó: ¿qué plática tenéis? Y ellos le respondieron: no sabes lo que ha ocurrido en Jerusalén. Como que para ellos todo se terminaba, porque su líder, su rey, ¿cierto?, su maestro, ya no estaba con ellos, se había ido. Entonces, me imaginaba ese momento, que debe haber sido triste para los discípulos de Jesús de aquella época. Debe haber sido un momento difícil. Privilegiados ellos que tuvieron la oportunidad de estar con el Señor. Ellos vivieron un momento glorioso desde mi punto de vista. Los discípulos de Jesús vivieron un momento tremendamente glorioso. Pero considero que también fue un momento muy triste cuando el Señor se fue. Cuando se fue el Señor de esta tierra. Como le decía, la nueva perspectiva le permite a Juan ver el cielo abierto. Entonces vi el cielo abierto. Este cielo, cierto, que se ha mantenido cerrado después de que se abrió para que el Señor volviera, ¿cierto?,
al trono de su Padre. Este cielo se ha mantenido cerrado. Insisto yo siempre, esta es una profecía, ¿cierto?, en tiempo presente para ser cumplida en tiempo futuro. Y la hablamos, ¿cierto?, como si esto estuviera ocurriendo en tiempo presente, pero usted sabe que se va a cumplir en tiempo futuro. Entonces aquí Juan dice, entonces vi el cielo abierto, reitero, este cielo que había permanecido cerrado hasta ese momento, ¿cierto?, hasta el momento desde la ascensión, ¿cierto?, del Señor Jesucristo. Aquí el cielo ha permanecido cerrado. Se abrió el cielo para que ascendiera nuestro Señor Jesucristo, y ha permanecido cerrado. Bendito el Señor. Pero esta visión le muestra a Juan una vez más el cielo abierto. Qué tremendo mensaje, qué glorioso. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Usted sabe ya claramente que este caballo blanco, porque hay otro caballo blanco en el libro del Apocalipsis, pero no es el mismo. El que lo montaba, ¿cierto?, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Ya? Yo le estaba diciendo que este cielo ha permanecido cerrado desde el día de la ascensión del Señor. Bendito el Señor. Sin embargo, el Señor prometió a sus discípulos que regresaría nuevamente. Mire qué importante esto. Aquí nos está hablando, ¿cierto? He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y Verdadero. El Señor prometió a sus discípulos que Él, ¿cierto?, regresaría nuevamente. Quiero resaltar este instante tan maravilloso que me parece estar viéndolo, el momento en que se abren los cielos para que descienda nuestro Señor Jesucristo montado en este caballo blanco. Cambia, ¿cierto? Cambia el estado de los cielos, que se han mantenido, ¿cierto?, cerrados, herméticos, desde aquel día en que el Señor ascendió hacia las nubes. Bendito el Señor. Ya. Pero le reitero, el Señor prometió, ¿cierto?, a sus discípulos que regresaría nuevamente. Voy a compartir algunas o varias citas bíblicas para ir respaldando lo que estoy predicando en este momento. Ya. Esta promesa dada de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿cierto?, está como una escritura pública aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 1 al 3. Mira lo que dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez. Promesa del Señor. Vendré otra vez. Y este es el momento, que estamos describiendo. Si bien es cierto, aquí hace alusión al rapto de la iglesia, que es también, cierto, parte de la segunda venida del Señor, pero este momento es distinto. Ya no debemos confundir el momento del rapto de la iglesia, al cual estos versículos hacen alusión, a, cierto, la segunda venida del Señor, que también estos versículos, cierto, hacen alusión a esta promesa: vendré otra vez. Vendré otra vez. Qué hermoso, ¿ya? Y este es el momento, el que estamos describiendo aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, ¿ya? Mire, en la ascensión, usted lo recordará, bueno, este versículo que leí, está la promesa del Señor. Volveré, cuando, ¿cierto?, le hablaba a sus discípulos. Por eso digo, debe haber sido muy, muy impactante para los discípulos ese momento, que su Señor, su Maestro, su amigo, estuviera desapareciendo de su vista, pero les dejó esta promesa, que Él iba a volver. Ellos cierto, no es el momento en que ellos lo verán, pero aquí se está cumpliendo la promesa. Se está cumpliendo la promesa. El Señor está volviendo a esta tierra, ¿ya? Y también en la ascensión, los ángeles, ¿cierto?, que se manifestaron a sus discípulos. Usted podrá recordarse, ¿cierto?, en Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos estaban contemplando, ¿cierto?, cómo el Señor ascendía a los cielos, se les ubicaron unos ángeles a su lado, ¿cierto?, y
ellos también, ¿cierto?, manifestaron a los discípulos que este Señor que ellos estaban viendo, ¿cierto?, ir hacia las nubes, un día también le volverían a ver y le verían venir. Hechos de los Apóstoles nos va, ¿cierto?, a afirmar esto tan hermoso que ocurrió, reitero, con los discípulos del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 11, dice: los cuales también les dijeron, refiriéndose a los ángeles: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso!, ¿cierto? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, le volveréis a ver venir. Y aquí está cumpliéndose esta promesa. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el Señor Jesucristo en su regreso a esta tierra. Reiterar, este no es el momento en que el Señor regresa en el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, el Señor regresa solo en las nubes, no pisa esta tierra, ¿ya? Y ahí, desde ahí Él llama a su iglesia, para que usted me entienda. Pero en este momento, este es el momento en que el Señor ya viene a esta tierra, y lo vamos a ir describiendo más adelante, que Él ya posa sus pies en esta tierra, ¿ya? Por eso le digo que hay mucho material para trabajar aquí en la escuela, y probablemente necesitemos más de alguna clase. Pero bueno, con la ayuda del Señor vamos a ir avanzando. Juan observa un caballo blanco en el momento en que el cielo fue abierto. Yo le decía que antes apareció otro caballo blanco al principio, ¿cierto?, del tiempo de la tribulación. Se recuerda que lo hablamos por allá por Apocalipsis 6, ¿ya? Pero son diferentes, ¿ya? Ese caballo, ¿cierto?, de Apocalipsis 6 es el caballo que cabalgaba el anticristo. ¿Se acuerda? Apocalipsis 6:2. Cuando se comienzan a abrir los sellos, que ya los revisamos. Voy a leer algunos versículos en Apocalipsis capítulo 6. Versículo 1 en adelante dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. El Señor Jesucristo no viene con un arco, viene con una espada en su boca, que es, ¿cierto?, representa la palabra, el poder de la palabra de nuestro Dios. Entonces este caballo blanco que se aprecia aquí no es el que montaba este caballo blanco, es el anticristo, y no es el mismo, ¿cierto?, de Apocalipsis 19. Hago esa diferencia para que no nos vamos a confundir. El enemigo siempre ha querido imitar a nuestro Señor, pero es una imitación, ¿cierto?, de baja calidad la que él hace, ¿ya? Pero debe quedarnos claro eso, no es el mismo, sino que este es el momento. El momento en que es el Señor Jesucristo el que monta este caballo blanco. Y reitero, es el momento tan maravilloso, tan glorioso, en que se abre nuevamente el cielo, ¿cierto?, para dar paso a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y aquí hay algo en este versículo también que no debemos dejar pasar por alto, que dice: y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. 2 nombres, ¿cierto?, aparecen en el versículo para referirse al Señor, ¿ya? 2 nombres aparecen aquí entre tantos que se le va dando a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Fiel y Verdadero, y más adelante vamos a encontrar más nombres todavía que se le va dando a nuestro Señor, ¿ya? Primeramente, ¿cierto?, el de fiel, nombre que se usa para designar al que es absolutamente confiable para llevar a cabo una misión que se le ha encomendado.
el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿cierto?, desarrolla este concepto. Desarrolla este concepto en Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1, del 18 al 20. Voy a leer para que usted pueda ir entendiendo. Dice: mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. El Señor, ¿cierto?, Jesucristo, es fiel y verdadero. Es fiel y verdadero. Concepto que desarrolla el apóstol Pablo aquí, ¿cierto?, diciendo que porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, ¿ya?, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El apóstol Pablo hablando, ¿cierto?, allí a los corintios y explicándoles, ¿cierto?, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, ¿cierto?, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. El Señor Jesucristo, ¿cierto?, es fiel en él mismo, es su esencia. Es la esencia del Señor en muchos conceptos, no solamente fiel, es verdadero. Vamos a hablar también de eso. Entonces, se está describiendo ya a nuestro Señor Jesucristo aquí como con un nombre, ¿cierto?, que se llamaba fiel y verdadero, fiel. Nombre, ¿cierto?, yo le decía que se da a quien se le asigna o se le designa, ¿cierto?, una labor y a quien es de absoluta confianza. Y aquí el Señor Jesucristo, ¿cierto?, el Padre le entregó una labor, una función, por describirlo de alguna manera, y Él cumplió a cabalidad. Él siempre decía cuando estaba aquí en esta tierra, ¿cierto?, que Él nada hacía que no fuera venido del Padre. Es decir, Él nunca, para que usted me entienda en términos más prácticos, Él nunca tomó decisiones por su propia cuenta. Siempre se rigió a lo que su Padre le había encomendado. Él era confiable, ¿cierto? ¿A quién enviaré? Envíame a mí, ¿cierto? El diálogo entre Dios y el Hijo. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Y Dios toma la decisión de enviar a su Hijo con un propósito maravilloso, redentor para el mundo. Y nosotros hemos escuchado toda nuestra vida, ¿cierto?, describir tantos conceptos y acciones de nuestro Dios, que hoy día, cuando nosotros escuchamos este nombre, ¿cierto?, que se le da a nuestro Señor, sabemos que esto es una verdad absoluta. El que lo montaba se llamaba fiel. Creo que aquí no hay duda para ninguno de los que estamos escuchando la palabra del Señor en esta mañana, que Dios es fiel, que el Señor Jesucristo es fiel propiamente tal, y verdadero. Y verdadero, el segundo nombre es el de verdadero. Quiere decir que Jesús es el único verdadero absoluto. Yo creo, y siempre lo he pensado, que la verdad, para que sea verdad, tiene que ser absoluta. Ya esa verdad relativa que se ha implantado hoy día, esa es una mentira del diablo. La verdad, para que sea verdad, tiene que ser absoluta. Ya Jesús no solo es poseedor de la verdad, sino que es la verdad encarnada en él mismo. Mire lo que dice Juan 14:6. Déjeme buscarlo. No solo él, ¿cierto?, es poseedor de la verdad, reitero esto, ¿ya?, porque a nosotros a veces se nos entrega la responsabilidad de ser verdaderos, pero Jesús no solo es eso. Jesús es, ¿cierto?, la verdad en sí mismo. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué tremendo mensaje. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. Jesús es la verdad. Entonces, los que hablan de la verdad relativa
están relativizando a nuestro Señor Jesucristo, porque no lo conocen, porque no conocen su palabra o porque la han obviado. Jesús es la verdad absoluta. Todo lo que está en la palabra del Señor relacionado con nuestro Señor Jesucristo es una verdad absoluta. Entonces, aquí vemos, como les decía, este versículo nos entrega mucha información. Primero, el cielo abierto. ¿Ya? El cielo abierto, Juan ve este cielo abierto que estuvo cerrado, ¿cierto?, por cientos y miles de años, pero se volvió a abrir en un tiempo futuro para nuevamente ver venir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía al inicio que considero esta escuela muy gloriosa. Siempre hablamos de la segunda venida del Señor. Hoy día la estamos describiendo más que hablar de manera generalizada, ¿ya? El retorno de Cristo será la reaparición de aquel que ya ha aparecido entre los hombres, para llevar a su final y plena consumación las promesas del pacto de Dios en Jesús, en este fiel, en este verdadero. Todas estas promesas de este pacto que Dios hizo con el hombre se cumplirán plenamente, ¿cierto?, en nuestro Señor Jesucristo. Con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y pelea. Tantas veces que se ha escuchado que por los acontecimientos descritos muchos piensan que el Señor, ¿cierto?, es injusto. Pero nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, podemos afirmar que la causa que defiende es una causa absolutamente justa. Y los medios que utiliza para conseguir este propósito divino también son justos. ¿Ya? ¿Por qué hablamos que con justicia juzga y pelea? Y cuando decimos que Él es digno, nosotros tenemos que recordar, ¿cierto?, que una de las primeras cosas que quiero mencionarle en esta mañana es que Jesús, el Señor, es quien vino a este mundo. Es quien vino a este mundo para reconciliar a la humanidad con el Padre. Él es el que vino. Él es el que vino a este mundo, ¿cierto?, para reconciliar a toda la humanidad con Dios el Padre. Por tanto, Él en propiedad puede venir a colocar las cosas en orden a esta tierra. ¿Quién otro si Él es, cierto, el que reconcilia, el que intercede, el que dio su vida por la humanidad? Entonces, ¿por qué decir que no es justo los juicios de Dios? ¿Por qué decir, cierto, que su pelea, cierto, para ordenar este mundo no es justa? ¿Quién otro ha tomado el lugar de la redención real y verdadera para el ser humano? Nadie. Mire, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Yo siempre le doy la cita para que usted lo anote y después pueda volver a leer esta escuela calmadamente en su hogar. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El apóstol Pablo hablándole a los Corintios, reitero, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo es quien nos reconcilia por la voluntad del Padre. Él envió a su Hijo para que intercediera, para que nos reconciliara con el Padre, ¿ya? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, por la muerte de Cristo, por la causa de Cristo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros tenemos que llevar la palabra de la reconciliación, llevar este mensaje. Cristo el Señor es quien es el único que puede interceder por nuestros pecados, porque Él dio su vida, derramó su sangre sagrada en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Él es el Redentor, el que nos compró. Pagó, cierto, la dote
para que nosotros ahora pudiéramos reconciliarnos con el Padre solamente en Cristo Jesús. Entonces, cuando el versículo nos dice, ¿cierto?, que Él con justicia juzga y pelea, Él tiene todo el derecho. Él tiene todo el derecho, porque Él ha sido el único, ¿cierto?, que ha podido reconciliar al mundo, es el único que ha podido entregar esta dádiva, ¿ya? Y también, ¿cierto?, por cierto, Él nos reconcilia, pero también, ¿cierto?, el Hijo es quien juzga y condena a los que en Él no han creído. Y esto también es justo, porque cuánto el Señor no ha dado por la humanidad y cuánto le ha rechazado la humanidad. Entonces es justo que Él venga un día y, como yo digo, pueda ordenar todas las cosas, porque hoy día, sin duda alguna, que este mundo está bastante desordenado. Juan 8:24 dice: San Juan capítulo 8:24 dice: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ya lo anunció nuestro Señor Jesucristo. A nosotros se nos entregó la palabra de la reconciliación. Desde los discípulos, desde los apóstoles hasta nuestros días, el periodo, ¿cierto?, de la iglesia, lo que se ha hecho ha sido llevar la palabra de la reconciliación a la humanidad entera, al mundo entero. Cómo se ha diseminado la palabra de Dios. Y el llamado es este, si no es otro, ¿cierto?, que la humanidad venga y busque la reconciliación con Dios el Padre. Pero ahora nos enfrentamos, ¿cierto?, a la venida del Señor Jesucristo, y dice, ¿cierto?, que el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Después de 2000 años, ¿cierto?, que se ha estado llamando al ser humano a que se reconcilie con Dios. Pero no solamente el ser humano ha desobedecido, sino que también se ha burlado de Dios, lo ha rechazado, lo ha tratado mal, lo ha negado, ha hecho todos los esfuerzos por negar su existencia. Entonces ahora podemos nosotros concluir que efectivamente Él va a venir a juzgar con justicia, y va a pelear también con justicia. Va a pelear también con justicia, porque no solamente por lo que le estoy diciendo que el ser humano ha hecho a través del tiempo, sino que lo que los hombres harán en estos días, cuando el mismo Señor Jesucristo venga. En esos días también ya van a ocurrir hechos, ¿cierto?, que son terribles, que ya los he descrito anteriormente, se los voy a recordar. Por eso yo estoy diciendo que todos estos actos, ¿cierto?, están rodeados, revestidos, impulsados por la más absoluta justicia de nuestro Dios. Porque no olvidemos una cosa: las naciones de la tierra, convocadas por el anticristo y sus emisarios, esto ya lo vimos en las lecciones anteriores, espíritus de demonios enviados a las naciones. ¿Se acuerda? Cuando veíamos Apocalipsis, por ahí en el versículo 16, ¿qué es lo que hacían, cierto? ¿Qué es lo que hacía estos espíritus de demonio que eran enviados a las naciones? Ellos iban a congregar, ¿cierto?, a estas naciones, a sus líderes, para luchar contra el Señor, ¿cierto?, contra nuestro Dios y su ungido, el Señor Jesucristo. Eso ya lo vimos, pero lo reitero. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice, aquí es cuando estábamos describiendo las copas de la ira, ¿se recuerda? Ya esto ya lo habíamos estudiado. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Lo vimos esto en algunas clases anteriores, ¿cierto? Como, ¿cierto?, Satanás, el diablo, acuérdese usted que el dragón lo describimos
como Satanás el diablo. El dragón, Satanás el diablo, la primera bestia el anticristo, la segunda bestia el falso profeta. No olvide esos conceptos para que podamos ir entendiendo, ¿cierto?, de quién estamos hablando cuando decimos, ¿cierto?, que los emisarios suyos, espíritus de demonio. ¿A quién nos referimos? Nos referimos al dragón, nos referimos a Satanás el diablo, que envía o enviará en los tiempos, ¿cierto?, finales de la gran tribulación, lo que está diciendo su palabra aquí. Y vi salir de la boca del dragón, reitero, de Satanás, y de la boca de la bestia, del anticristo, y de la boca del falso profeta, de los tres, ¿cierto?, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿De cuál día? De este día. El gran día del Señor es un día muy amplio. Involucra no solamente, ¿cierto?, una acción, sino que muchas acciones. Y entre ellas, este día, este momento. ¿Ya? Este momento. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y mire, reitero acá lo que dice el mismo Apocalipsis 16. Entonces aquí nosotros tenemos que ir dándonos a la razón, como yo digo, ¿cierto?, de que esta pelea de nuestro Señor es justa. Es una pelea que Él da con justicia. Él pelea y juzga con justicia. Porque mire, le reitero lo que dice acá. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Esto es lo que va a pasar en la gran tribulación. Describíamos en esas lecciones anteriores que esto podían ser, ¿cierto?, 3 espíritus del mundo que se posesionaban sobre 3 personas, y estas eran las personas como embajadores, ¿cierto?, de esta trinidad malévola, satánica, que iba, ¿cierto?, a los reyes de la tierra, o eran estos propios espíritus que se encarnaban en los reyes de la tierra. Lo describíamos de esta manera en las opciones que íbamos dando, ¿ya? Pero ¿qué es lo que producía esto? O sea, cual sea la forma como lleguen a los reyes de la tierra, lo que produciera esto para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿De cuál día? Del día de la venida del Señor, que no, reitero, que tiene muchas acciones, tiene muchos eventos, todavía nos faltan describir algunos. Todos esos eventos, esas acciones, son las que involucran el gran día del Señor, ¿ya? El gran día de la ira de Jehová. No es un día de 24 horas, sino que son acciones, son acontecimientos que van conformando este gran día. Y aquí lo observamos, ¿ya? Entonces, las naciones, ¿cierto?, son convocadas ya por estos espíritus de demonios que salen de esta Trinidad, y estos espíritus van a los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra obedecen a estos espíritus, ¿cierto? Y que lo que hacen, dan cumplimiento a la profecía entregada por el salmista David. A ver si la encuentro. Por cierto que nos va a seguir aclarando este concepto que estamos definiendo, que Él juzga y pelea con justicia. Porque mire lo que hacen las naciones cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra. Salmo 2 del versículo... Salmo 2, vamos a leer algunos versículos. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquí, en este momento, ¿cierto?, cuando el Señor viene a esta tierra, se va a dar cumplimiento a la profecía del salmista. Se reirá de ellos el Señor. Y aquí son miles y miles los ejércitos que se van a reunir para pelear contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
claramente estamos entendiendo que el propósito de Satanás y el anticristo y sus seguidores es impedir el regreso del Señor a la tierra, ¿ya? Y dispondrán ejércitos para pelear contra Dios, ¿ya? Esto está reafirmado en la palabra del Señor, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está a punto de acontecer esto. Está muy cerca de acontecer esto. Ya de este gran día, el jinete del caballo blanco viene a esta tierra, Cristo el Señor, y nos encontramos aquí en la tierra, ¿cierto?, con esta oposición de los reyes de la tierra que consultarán unidos contra el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se reirá de ellos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde alcanza nuestro entendimiento? Yo imagino al Cordero de Dios derrotando estos ejércitos. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¿Quién otro puede hacer algo tan glorioso? Solo Cristo el Señor. Hasta donde mi mente, siempre digo, logra imaginar, yo imagino que, aunque es un momento muy terrible para la humanidad, es un momento glorioso también para el pueblo de Dios, de ver que el propio Cordero de Dios será el que peleará contra ellos y los vencerá. Hoy día usted ve cómo, ¿cierto?, los ejércitos en la tierra, ¿cierto?, se arman, se abastecen de armas y son tremendamente poderosos y marcan presencia en los territorios. Pero un día vendrá el Señor con la espada en su boca y les vencerá a todos. Gloria al Señor. Les vencerá a todos. Me parece ver al Señor. Me parece ver al Señor vencerles, derrotarles. Bendito el Señor. Entonces, como le digo, no quedará en justicia otra opción que el Cordero pelee contra ellos, para vencerlos y establecer el reino que Dios el Padre ha determinado. No queda otra opción, amado hermano, por eso la pelea, ¿cierto?, y el juicio de Dios y el juicio del Señor a esta tierra es justa. ¿Qué otra opción queda frente a este hecho que le estoy describiendo? ¿Qué más? Queda solamente lo que la palabra del Señor nos va mostrando. Avancemos otro poco, dice el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Qué hermoso. Nos habla ahora, ¿cierto?, la palabra del Señor, que los ojos de nuestro Señor Jesucristo emitían destellos como una llama flameante. Esa figura, ¿cierto?, yo creo que resalta sin lugar a dudas la mirada escudriñadora del Señor. Es importante este versículo porque nos da a entender que esta mirada, ¿cierto?, no se conforma a las apariencias. Yo me gozo cuando leo este versículo, dice, sus ojos eran como llamas de fuego. Lo que me da a entender la palabra del Señor, ¿cierto?, que el Señor no se conforma a la apariencia. No puedo engañar al Señor. No puedo vivir, ¿cierto?, de apariencias. No puedo, yo lo sé claramente, no puedo decirle al Señor que yo soy bueno, que soy un buen cristiano, que hago su voluntad, si realmente no lo estoy haciendo, porque Él, ¿cierto?, no se conforma a la apariencia que yo le pueda presentar, porque, como dice, sus ojos eran como llamas de fuego, sino que penetran en el interior de las personas. Y no solamente, ¿cierto?, no solamente descubre, ¿cierto?, las acciones nuestras, sino que estos ojos como llama de fuego lo que descubren, ¿cierto?, son las intenciones. ¿Con qué intención hicimos esa acción? Mire lo que dice Primera de Corintios. Qué maravilloso la palabra del Señor. Yo creo que usted se está gozando al escuchar que los ojos de su Señor, de su Maestro, son como llama flameante.
Y no significa, ¿cierto?, que sea un fuego literal ahí en los ojos del Señor, que a veces queremos ver una figura mitológica. No, no. Lo que significa es que nuestro Señor no se conforma a las apariencias. Ni siquiera Él mira nuestras acciones, mira las intenciones, porque Él, ¿cierto?, todo lo sabe, todo lo ve. Qué hermoso. Dije 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Cómo ve el Señor nuestra vida interior? Con estos ojos como llamas de fuego, que bendito el Señor, que Juan veía en él, ¿cierto?, en esta descripción. Se aprecia aquí también, y por eso decía yo al principio que el enemigo siempre ha querido, disculpe hermano, imitar al Señor Jesucristo, pero es una imitación de baja calidad, como yo digo, ¿cierto? Porque también se aprecia aquí en la visión la cabeza del Señor coronada de muchas diademas. La cabeza del Señor coronada de muchas diademas. En cambio, ¿cierto?, el anticristo, o la bestia, cuando, ¿cierto?, se coronaba, aparecían, ¿cierto?, varias cabezas con una diadema por cabeza. Aquí es una sola cabeza con muchas diademas. Siempre el enemigo ha querido hacer una imitación del Señor, pero es una réplica de baja calidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la diadema es señal de dignidad real. Por eso, amado hermano, cuando decimos que el Señor es Rey de Reyes, nosotros tenemos que alabar a Dios con entendimiento. Yo conozco reyes en esta tierra, los conozco personalmente, no siempre lo digo, no porque haya sido invitado, sino por una casualidad, o no sé si casualidad. El Señor me permitió conocer en persona al rey Juan Carlos de España, ¿ya? Y vi el trato que se le daba como rey, ¿ya? Y entonces tengo esa impresión de los reyes de la tierra que tratan de alcanzar una soberanía, ya una dignidad real, pero la única dignidad real, genuina, es la que alcanza, es la que tiene, es la que se le dará también a nuestro Señor Jesucristo. Porque diadema, como le digo, es señal de dignidad real, y quien desciende de los cielos es el Rey de todos estos reyes. Por tanto, las diademas que coronan su cabeza, ¿cierto?, expresan su condición y dignidad real. La soberanía de Dios se manifiesta en Jesucristo, a quien el Padre ha designado como Señor y a quien le ha dado como consecuencia de su obra redentora el reconocimiento de Hijo, y con ello el honor supremo y autoridad sin límites. Por eso decimos que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y por eso, cierto, que se observa aquí en su cabeza muchas diademas que son símbolo, cierto, de dignidad real. Él tiene muchas diademas, no una, cierto, sino que muchas diademas. Decía, cierto, que se le ha dado a él honor, honra, gloria, autoridad sin límites. La propia palabra del Señor lo confirma en Filipenses 2, del 9 en adelante, versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, a él, al Señor Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses nos confirma que solo a Él se le ha entregado el honor supremo y la autoridad sin límites. Ya los demás son imitaciones, pero de baja calidad. ¿Ya? Aquí hay algo más también que nos entrega la lección de este día, cuando Juan nos relata, ¿cierto?, que ve abrirse el cielo
y cabalgar hacia la tierra, ¿cierto?, a un jinete, ¿cierto?, montando un caballo blanco, ya claramente haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque el nombre que se le da es fiel y verdadero, ¿ya? Además de sus ojos y su cabeza coronada, Juan también describe, ¿cierto?, que él tiene un nombre escrito que solo él conocía. Y aquí, amado hermano, quiero decir algo, que si la Biblia dice que, voy a leerlo, dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Qué sentido tiene buscar este nombre o inventar nombres como a veces algunos intentan para decir que tienen la revelación? Inventan nombres. Y aquí dice la Biblia claramente, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí en este versículo, ¿cierto?, se le dan varios nombres al Señor Jesucristo. Se le da el nombre de fiel, el nombre de verdadero, se le da el nombre del Verbo de Dios más adelante, y también se le da este nombre no conocido que solo Él conoce. Y respecto a este nombre, ¿cierto?, tenemos que entender en el profundo sentido de ese nombre que es incomprensible porque es impenetrable para el hombre, ¿ya? Entonces aquí lo más sensato es entender, ¿cierto?, que se refiere a un nombre de intimidad de una intimidad secreta entre la Trinidad. Y hasta ahí nosotros, lo más sensato es eso, no seguir buscando este nombre porque es impenetrable para nosotros los seres humanos. Y dice claramente la Biblia, sus ojos eran como llama de fuego, nos es permitido conocer eso, y había en su cabeza muchas diademas, también nos es permitido entender lo que significa, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, ni los ángeles, solo como Dios es trino, solo la Trinidad, ¿cierto?, puede conocer ese nombre, nadie más. Por lo tanto, lo más sensato es que nosotros aceptemos ese hecho, ¿no?, de que el nombre referido no fue revelado a Juan y por tanto permanece desconocido para nosotros. Es lo que podemos decir a lo que nos entrega este versículo 12. Todos aquellos intentos, ¿cierto?, de poder descifrar este nombre, creo personalmente que es erróneo. Incluso creo que estamos transgrediendo la propia palabra del Señor, porque claramente dice, ¿ya?, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Lo más sensato es que nosotros entendamos que hay misterios también en la palabra del Señor que no nos son revelados, porque nuestra mente es finita. Si todo nos fuera revelado, creo que nuestra mente explotaría, como, ¿cierto?, porque no tenemos la capacidad, ¿cierto?, aún porque no hemos sido, ¿cierto?, nuestra redención aún no es completa. Cuando nuestra redención sea completa podremos entender todas estas cosas, pero hoy día no, entonces nos quedamos con eso. Este nombre es, ¿cierto?, un nombre que solo está en la Trinidad Divina. Nadie más lo puede conocer sino Él mismo. Un solo Dios, 3 personas, un solo Dios. Ahí está en secreto este nombre. Bendito el Señor, para que nosotros también no seamos, ¿cierto?, altaneros, no seamos orgullosos, no seamos atrevidos. Entender que hay cosas que no nos están permitidas conocer. Y que entender también de que así lo estableció nuestro Dios, ¿ya? Versículo 3 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Un cuarto nombre, fiel, verdadero, un nombre que solo él conocía, y el Verbo de Dios, ¿ya? El jinete sobre el caballo blanco lleva además un vestido. No dice de qué color, pero se destaca que aparece teñido o salpicado en sangre, ¿ya? La visión de Juan alude a la última batalla en la guerra del Armagedón. Por eso, este día, el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, se va dando cuenta que va abarcando distintas acciones, ¿ya? La visión de Juan, le reitero, alude a la última batalla en la guerra del Armagedón, que ya con la venida del Señor Jesucristo ya está más cercana. Todavía hay hechos que tienen que ocurrir antes de esta batalla final, ¿ya? Pero
sin lugar a dudas, ¿cierto?, que la visión de Juan alude también, ¿cierto?, a esta batalla. ¿Y por qué, cierto? Ya estamos observando, ¿cierto?, que el que viene en este caballo blanco es el Señor Jesucristo, ya, porque sin lugar a dudas, ¿cierto?, esta visión muestra, ¿cierto?, que a raíz de esta batalla, que más adelante la vamos a describir, el vestido de nuestro Señor Jesucristo queda salpicado en sangre. Vamos a entender eso porque quien pelea esta batalla es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Él viene acompañado de ejércitos, pero quien pelea la batalla de acuerdo a la palabra del Señor es nuestro Señor Jesucristo. Porque los ejércitos celestiales no vienen con sus vestidos manchados, salpicados en sangre. El Señor Jesucristo viene con sus vestidos manchados en sangre, que hace referencia a las batallas que Él va a dar para, como digo yo, colocar las cosas en orden aquí en la tierra, a raíz, ¿cierto?, de esta oposición unánime que han concertado los reyes de la tierra. ¿Ya? Entonces no se trata en modo alguno de una referencia a la sangre de la cruz, como algunos también han considerado, sino que, ¿cierto?, a la sangre de sus enemigos, a los cuales Él vence. No confundamos, no es la sangre de la cruz la que viene salpicada en ese vestido que viste que viene, ¿cierto?, este Señor que viene en este caballo blanco. Es la sangre, ¿cierto?, que salpica, ¿cierto?, por la muerte de sus enemigos. ¿Ya? Algunos entienden que no puede tratarse de la última batalla porque aún no ha ocurrido, pero nosotros debemos entender que la revelación profética de Apocalipsis, ¿cierto?, ofrece anticipadamente hechos que aún, ¿cierto?, no se han descrito en plenitud. Podemos revisar algunos aquí en la palabra del Señor. Así ocurre con el anticipo del resultado final de la guerra del Armagedón. Esta guerra todavía, ¿cierto?, no ha sido desatada, ya vamos a llegar a ella, pero el libro del Apocalipsis describe el resultado de ella en Apocalipsis 14:20. Entonces, de hecho, eso echa por tierra a quienes dicen que ¿cierto?, esta sangre que se ve en el vestido del Señor no puede ser la de la última batalla porque esta no ha ocurrido. Pero yo insisto, el Apocalipsis describe, ¿cierto?, acontecimientos anticipados a su ocurrencia. Veamos Apocalipsis 14:20. ¿Ya? Mire, todavía en la cronología bíblica todavía la batalla del Armagedón no ha ocurrido, pero en el versículo 14, nosotros estamos estudiando el 19, posterior a eso viene la batalla de Armagedón, ¿ya? Y en el versículo 14 ya estaba descrita, ¿cierto?, el resultado de esta batalla. Dice en el versículo 14:20, perdón, capítulo 14, versículo 20 de Apocalipsis, dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Esa es la batalla del Armagedón. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Ya? Entonces, esta es la sangre que salpica el vestido del enviado de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 16 dice: y les reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Todavía no ocurría la batalla y ya el Apocalipsis lo está describiendo hasta el lugar. Y finalmente en 19:21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se da cuenta que Apocalipsis, antes de que ocurra un acontecimiento, también en muchas ocasiones lo está describiendo, ¿ya? Lo está describiendo. Así que, sin duda que nosotros entendemos por la palabra del Señor que esa sangre que salpica este vestido que Juan observa a nuestro Señor Jesucristo con su vestido, ¿cierto?, teñido en sangre, o su ropa, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Entendemos, ¿cierto?, que es la sangre que salpica de sus enemigos, ¿ya? Ahí es cuando a veces algunos, ¿cierto?, empiezan a cuestionar la palabra del Señor, diciendo cómo Dios puede, ¿cierto?, permitirse estas cosas. Pero Dios no necesita que yo lo defienda, ¿ya? Pero muchas veces, a raíz de que hay algunos que no entienden o
contradicen la palabra del Señor, es necesario entregar estas explicaciones que acabo de decir. Esto ocurre por la soberbia de los seres humanos, por, como dice la Biblia, lo que el hombre quiere hacer es evitar la venida del Señor a la tierra. O sea, quiere evitar a toda costa que el Señor, cierto, instaure su reino aquí en la tierra, para seguir disfrutando de los reinos instaurados por el hombre. Pero esa es la locura más grande que el ser humano puede realizar. Yo no sé si usted entiende la dimensión de lo que el ser humano quiere realizar en la tierra. Detener la venida del Señor. Eso es la locura más grande, detener a Dios, detener a Dios mismo, detener al Creador de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos que Él, cierto, su pelea, su juicio, cierto, Él juzga y pelea con justicia. ¿Ya? Para ir cerrando la escuela de hoy día, porque no me quiero extender, podríamos avanzar, cierto, mucho, pero no le quiero cansar. Dice, estaba vestido una ropa teñida en sangre. Ya explicamos por qué estaba teñida su ropa en sangre y a qué sangre se refiere. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo es la palabra absoluta con la que Dios habla. El Verbo, ¿cierto? Hebreos capítulo 1 dice lo siguiente. 1 dice: Deme un segundo, ¿no? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Verbo es el Hijo, es la palabra absoluta por la que Dios habla. A través de Jesús, a través de su revelación, el Señor nos habla a nosotros. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A este los reyes de la tierra quieren detener. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, por eso es el Verbo de Dios, ya es el Verbo de Dios, es lo central de Dios, ya dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra absoluta con la que Dios habla, ¿cierto? Es el Verbo de Dios, es Jesús. ¿Ya? El verbo era desde el principio. El Verbo era desde el principio, para los que a veces dicen que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, es menor al Padre. El Verbo era del principio. Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está muy clara la palabra del Señor. Este era en el principio con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra del Señor dice lo que dice. No la podemos contradecir, y esto va echando por tierra también algunas enseñanzas o doctrinas, ¿cierto?, que muchas veces al Señor Jesucristo lo han puesto a la altura de solo de un profeta. Y aquí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Verbo es la revelación de Dios hecho carne, para que nosotros pudiéramos entenderla. En este mismo libro de Juan, este libro es hermoso, nos entrega toda esta revelación y dice: y aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo, el Señor Jesucristo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí expresa, ¿cierto?, la absoluta palabra de juicio divino
sobre los enemigos y la ejecución de la sentencia conforme a la plenitud del pensamiento de Dios. Ya expresa la absoluta palabra de juicio, es decir, la acción. Ya el verbo, ¿cierto? ¿Qué es lo que el verbo describe aquí? El verbo, ¿cierto? En el fondo es la acción. Y eso es lo que es el Señor Jesucristo. Se hizo carne para que nosotros viéramos la acción de nuestro Señor Jesucristo, ya aquí entre nosotros. Así que, ¿qué más podemos agregar, ¿cierto? El verbo hecho carne para que nosotros, ¿cierto?, lo pudiéramos comprender. Habitó entre nosotros. De otra manera, se reveló a nosotros el verbo, el Señor Jesucristo hecho carne para que nosotros pudiéramos comprender, conocer a Dios. Nos vino a revelar al Padre. Ya, de otra manera, probablemente no lo hubiésemos entendido. Y como el Señor nos conoce, hizo, ¿cierto?, desarrolló esta acción, ya, de vivificar a este verbo, ¿cierto?, de una manera física para que nosotros, ¿cierto?, para que habitara entre nosotros. Y por eso Él nos conoce tanto. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Quiero dejar hasta aquí. Ya, próxima clase vamos a continuar en el mismo contexto, ¿cierto?, de describir, ¿cierto?, la acción del jinete del caballo blanco, insisto, en el contexto de la segunda venida del Señor. Insistir en esto, que esta segunda venida del Señor, por darle un nombre, tiene dos etapas. Una, el rapto, ya, el arrebatamiento de la iglesia en su venida. Él viene a buscar su iglesia, ya. Pero en esta primera etapa, ya, ¿cierto?, Él solo llama a su iglesia desde las nubes. En esta segunda venida, en esta segunda etapa, que yo la describo para hacerla un poco más comprensible a nuestro propio entendimiento, como una segunda etapa de la segunda venida del Señor, es cuando Él ya viene a esta tierra. Aquí estamos recién, ¿cierto?, describiendo el momento en que se abren los cielos, aparece el Señor Jesucristo en las nubes, en este caballo blanco, y aparece, ¿cierto?, con sus vestidos salpicados con sangre, pero más adelante vamos a ver por qué esos vestidos están salpicados con sangre. Entonces se da cuenta que estamos iniciando la descripción de esta segunda venida del Señor, y hay acontecimientos todavía que van a ocurrir. Entonces, si usted quiere que el Señor nos siga enseñando, tenemos que seguir juntos en esta escuela dominical para poder, ¿cierto?, entender el por qué, ¿cierto?, estos vestidos vienen, o Juan los ve, ¿cierto?, que están salpicados en sangre. Dije ya que esa sangre es la sangre de los enemigos. He dado, creo ya, claras razones de por qué esto va a ocurrir. Y esto no es injusto, no es que a Dios le guste derrotar a sus enemigos, ¿cierto? Y no es que a Dios, no es la esencia de Dios, ¿cierto?, derrotar y matar a sus enemigos, pero la Biblia es clara y dice que todos aquellos consultaron unidos contra Dios para detener la venida de este jinete que viene montando este caballo blanco a la tierra. Aquí se va a producir un enfrentamiento literal, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para ir cerrando, es ahí donde mi percepción, ¿cierto?, logra llegar a entender que esta es la locura más grande que el ser humano va a cometer. Ha cometido tantas locuras el ser humano, pero el atreverse para que usted me entienda, a dirigir los misiles contra Dios, no sé si yo creo que es la más grande que el ser humano puede cometer, pero lo va a hacer, de acuerdo a la palabra del Señor, lo va a hacer. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Insisto, porque Dios no necesita que yo le defienda, pero Él, en su amor, en su misericordia, nos trata de hacer entender estas cosas. Y por eso es necesario que sean descritas. Él nos trata de hacer entender esto, de que lo que el ser humano va a cometer es la locura más grande. Entonces, por eso nos toma como instrumento para que nosotros describamos estos acontecimientos y le digamos, ¿cierto?, a las gentes, le digamos a la humanidad,
cierto que Dios finalmente va a derramar su ira sobre la humanidad por esto y por muchas otras, por esta y por muchas otras decisiones erróneas que la humanidad ha tomado, está tomando y seguirá y va a tomar en el futuro, ¿cierto? Como la Biblia lo va describiendo. Esa es la causa, esa es la razón, ya la desobediencia del hombre, ¿cierto? El siempre intentar negar a Dios hasta este extremo de querer impedir al Creador de todas las cosas que venga a esta tierra a instaurar su reino. Bien, vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor. Espero poder contar con su presencia a través de estos medios en una próxima oportunidad, si así el Señor nos permite, y vamos a orar para agradecer al Señor. Esta es su palabra, Dios eterno. Gracias le damos, Señor, por este día de escuela dominical que nos ha permitido estar aprendiendo de su palabra. Gracias por este tiempo que usted nos da, Señor, que nos permite entregar para usted, esperando, Dios eterno, que haya sido agradable delante de su presencia, Señor, esta escuela dominical, y que su gracia también pueda continuar en nuestras vidas, para que podamos entender, Señor, el por qué usted nos está revelando estos misterios que pronto van a ocurrir, mi Señor. Hay también ahí, bendito Dios, una razón de por qué usted nos está hablando en esta dirección. Amado Dios, su palabra nunca vuelve vacía. Sé que en alguno de nuestros corazones quedará haciendo obra. Confío en ello y le pido, Señor, que la confirme en nuestras vidas y siga usted bendiciendo, amado Dios, a su pueblo, a su iglesia. Por misericordia le ruego y le pido ahora, Señor, que nos levante de esta oración bendecidos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amado hermano, reitero mis saludos, que Dios le bendiga grandemente, un saludo cariñoso a nuestros pastores, a toda la iglesia de Talcasur, ¿cierto? Sus templos anexos, mis hermanos de San Clemente, y un cariñoso saludo a quien tenga la oportunidad de escuchar esta escuela dominical. Mi único deseo es que Dios le bendiga a través de su palabra. Para el Señor, toda honra y toda gloria, y para mí sea siempre su misericordia. Que Dios le bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.